Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero invitarles a nuestra serie de estudio bíblico que estamos teniendo de la mente de Cristo, los días miércoles a las 7:30, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Este estudio está basado en lo que la Escritura nos dice en la epístola de Corintios, capítulo 1, la primera epístola. En el capítulo 2, el verso 16, nos dice la última parte: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y queremos responder algunas preguntas a través de este estudio de la palabra de Dios, como por ejemplo, ¿quiénes tenemos la mente de Cristo? ¿En qué consiste la mente de Cristo? ¿Y cómo podemos echar mano de esa mente de Cristo? Bien, yo creo que todos experimentamos diferentes luchas, batallas, necesidades en el día a día de esta vida, sea en el trabajo, sea en la familia, sea de manera personal, bajo cualquier circunstancia. Tenemos batallas distintas porque hombres y mujeres pensamos de manera distinta. Tenemos batallas distintas porque tenemos diferentes edades, ¿verdad? Los niños tienen un tipo de batallas, los jóvenes otras, los adultos otras, los ancianos otras. Los solteros tienen un tipo de batallas, los casados tienen otro tipo de batallas. Enfrentamos diferentes batallas porque también nuestros trasfondos son diferentes y nuestras circunstancias también. Pero cualquiera que sea nuestra batalla, sea familiar, personal, laboral, de la índole que sea, Dios siempre tiene una respuesta. Y cuando nosotros comprendemos que tenemos la mente de Cristo, podemos entonces hacer frente a nuestras batallas de una manera distinta. Déjeme comentarle algo que la palabra de Dios nos dice para poder comprender de qué se trata cuando hablamos de la mente de Cristo y lo que vamos a estar desarrollando a través de este estudio. Dice el libro de Santiago que cuando alguno es tentado, Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Enfrentamos, por ejemplo, tentaciones, y lo primero que descarta Santiago en esta epístola es que las tentaciones no vienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y dice ahí, porque tampoco él puede ser tentado. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras tentaciones? ¿De dónde vienen las luchas que enfrentamos muchas veces? Dudas, temores, inseguridades, ira, amargura. ¿De dónde se origina todo eso? Bueno, dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y da la respuesta a dónde surge, de dónde surge la tentación. Dice ahí que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de nuestro propio pecado, de nuestros propios malos deseos, de nuestra propia carne. Dice aquí que somos atraídos y seducidos. Todo comienza en nuestra mente, todo comienza en nuestro corazón. El pecado que sea, codicia, avaricia, inmoralidad, hurto, prejuicios, temores, dudas, rencor, amargura, todo comienza en nuestro corazón, en nuestra mente. De ahí se origina. Ahí es donde concebimos el pecado. Ahí es donde empezamos a planear, a maquinar las cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que son en contra de él, las cosas pecaminosas, destructivas, poco edificantes. Ahí es donde se origina en nuestro corazón. Y luego dice el versículo 14, explica un poco más, el 15, perdón, dice: después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, una vez que lo hemos planeado en nuestra mente, que lo hemos guardado en nuestro corazón y estamos ahí pensando de manera equivocada, de manera carnal, de manera pecaminosa, dice que entonces se da a luz el pecado. Es decir, se lleva a la práctica. Se hace con hechos. La realidad de lo que hemos imaginado, pensado, ahí lo llevamos a consumar cuando lo llevamos a la práctica.
Y luego dice el versículo 15 que da a luz la muerte. O sea, finalmente tiene un fruto, un resultado. Lo maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo llevamos a cabo y al final de ello, número 3, hay un resultado, hay un fruto que muchas veces puede ser dolor, tristeza, vergüenza, tropiezo, que muchas veces puede ser destructivo para nosotros y para la gente que nos rodea. Entonces, así es como se origina. No empezó cuando lo llevamos a la práctica, no empezó cuando cosechamos los frutos, los resultados destructivos, negativos de ese pecado. Comenzó en nuestra mente, comenzó en nuestro corazón. Entonces, es a través de este estudio que queremos ir explicando cómo podemos vencer cada una de esas batallas que se originan en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que tiene algún pecado en el cual está siendo derrotado ya por años, ¿verdad?, en su vida, y no puede tener victoria, sino que cada vez está más esclavizado a cierto pecado. Llámelo como sea, ¿verdad?, de la índole que sea. Puede ser pecado, puede ser inmoralidad, pecado puede ser avaricia, pecado puede ser ira, amargura, puede ser falta de perdón, puede ser, el no caminar con Dios, en leer su palabra, en orar, en servirle, el pecado que sea. Y usted está batallando por muchos años, aún siendo cristiano, y no ha podido tener victoria sobre ciertos pecados en su vida, sino que sigue esclavizado a ellos. Mucho de ello tiene que ver con lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo: ¿de dónde salen los hurtos y las avaricias y los adulterios? ¿De dónde sale todo eso? Y nos responde y dice que del corazón del hombre salen todas estas cosas. Entonces tenemos que echar un vistazo a nuestro corazón, a nuestra mente. En el próximo video voy a darles la definición de qué es mente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero entonces quiero que sepa que la raíz está ahí en nuestro corazón. Y a veces una persona que batalla con un vicio y dice ya no quiero más esto porque me está destruyendo, porque está acabando con mi vida, porque está acabando con la gente que amo, porque me está dejando dolor, tristeza, vergüenza, pérdidas, pero no sé cómo salir. El problema no está afuera, el problema no está en lo que hace, el problema está en el corazón, el problema está en su mente. A veces podemos batallar con la rebeldía de nuestros hijos y decir: este muchacho, esta muchacha no entiende razón alguna. Por más que le digo, por más que le hablo, por más que le explico, por más que le enseño, y sigue igual. Y a veces pensamos que el problema está por fuera, que el problema está en su conducta, en su rebeldía, en sus malas contestaciones, en sus actitudes, y creemos que corrigiendo actitudes y ciertas acciones en la vida de nuestros hijos y conformándolos a un molde de buena conducta, de buenas palabras, a un molde que en apariencias muestra que es un buen muchacho, muchacha, creemos que ha cambiado y creemos que es suficiente. No es suficiente, porque el problema está en el corazón, el problema está en la mente, y necesitamos llegar a la raíz de ese problema que está originando esa rebeldía, esas actitudes negativas, retantes, desafiantes a la autoridad, a los padres, a Dios, a las personas que se ven involucradas en la vida de este joven o de esta señorita. Entonces, cuando un matrimonio empieza a tener problemas, empieza a entrar en una crisis en la relación, no tiene que ver solamente con lo exterior, no tiene que ver con que cambiamos físicamente y ya no hay la misma atracción que en un principio. No tiene que ver necesariamente con eso, no tiene que ver con las finanzas, aunque todas estas cosas son importantes y de alguna manera influyen. Comenzó en la mente, comenzó en el corazón de cada uno de los involucrados ahí en el matrimonio. Entonces, a través de este estudio, queremos con la palabra de Dios poder ayudar a cada uno de ustedes a poder tener victoria
sobre muchos pecados que pueden estar esclavizando su vida, sobre muchos pecados que no le permiten tener una vida plena y vivir en victoria. Repito, sea en lo laboral, sea en las cuestiones de iglesia, sea en las cuestiones de familia, sea en las cuestiones personales, de salud, económicas, de lo que sea. Queremos con la Biblia mostrar cómo usted puede ser un cristiano victorioso por medio de ejercitar la mente de Cristo en su vida. Personas que están pasando por depresión, personas que están bajo un vicio, personas que viven esclavizadas en recuerdos del pasado que les duelen, que les lastiman y está causando amargura, ira, enojo contra Dios, contra la vida, contra otros, y se siente atrapado ahí y no sabe cómo salir. Este estudio puede cambiarle su vida. No yo, porque es Dios quien lo hace a través de su palabra. Yo solamente quiero enseñarle lo que la Biblia dice. Y si usted deja que Dios sobre, Dios puede cambiar su vida. Dios puede cambiar su mente, Dios puede cambiar su corazón y Dios puede cambiar el corazón de los que están a su alrededor si es necesario también. Entonces quiero animarle a no perderse esta serie de estudio de la mente de Cristo y estaré compartiendo más al respecto a través de pequeños videos. En los videos no voy a abarcar todo lo que enseño durante el servicio, pero trataré de compartir algunos aspectos que puedan ser de ayuda y de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Gracias por ver este video, Dios le bendiga y le esperamos en nuestro estudio los días miércoles 7:30, ya sea de manera presencial o virtual. Muchas gracias.